Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas. Estamos de vuelta, Fernando, y hoy, ahora sí. Ay, bueno. Y volvemos a lo del clima. Yo, fíjense que recuerdo cuando era niña, estaba en el colegio y empezaron a pasarnos un ramo de geografía. En esa época se estudiaba bastante más que ahora sobre estas materias. Ahora no sé qué es lo que estudian los cabros, la verdad es que creo que no estudian nada. Había un curso que se llamaba geografía, historia y geografía se llamaba. Yo lo tuve. Y en geografía estudiábamos nuestro país, los distintos climas, las distintas zonas, clima mediterráneo en general, la zona semidesértica, la zona central, después venía la zona, el centro-sur más lluvioso, después la zona, y así sucesivamente. Y ya en esa época, y yo era un nenín, estoy hablando entonces de los años 60, se hablaba de que el desierto se estaba acercando al centro del país, que había un proceso de desecamiento que iba corriéndose la frontera entre lo que podríamos llamar el desierto propiamente tal, que está Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y las regiones del centro norte, que son las provincias como, ¿cómo se llama? Bueno, donde está, qué sé yo, esta ciudad, La Serena, donde está Coquimbo, y así sucesivamente hasta llegar a Valparaíso, Santiago, etcétera. Bueno, eso ha seguido ocurriendo y se está acelerando, porque en esa época no se estaba produciendo un cambio climático, el tiempo era bastante estable. Los inviernos de mi niñez los asocio exactamente a muchos días como el que estamos viviendo hoy día. Era lo normal, uno despertaba en la mañana, se asomaba a la ventana y estaba lloviendo. Eso era lo normal, llovía mucho. Y el promedio de lluvias era alrededor de 400 milímetros al año en Santiago. Como eso fue bajando, como cada vez empezó a precipitar menos de a poquito, el promedio empezó a cambiar y ahora se habla de año normal de 350 o menos, incluso milímetros. Y la palabra normal confunde mucho a la gente. Creen que normal es equivalente a bueno o sano. No. Normal es una concepción, es un concepto estadístico, significa que es la norma. Pero la norma puede ser cero. Por ejemplo, lo normal en Tarapacá es cero, ¿no es cierto? ¿Es bueno eso? No, ¿no es cierto? Ojalá lloviera también, y en vez de ser un desierto fuera un paraíso. Bueno, el desecamiento de nuestro país se ha acelerado porque los cambios climáticos, en gran parte producidos por el vertido en la atmósfera de gases de invernadero que se llaman, o sea, gases que se quedan ahí, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y que van dificultando que el calor que recibe del sol, la atmósfera, el planeta, se disipe. Se va quedando como cuando uno tiene una habitación al sol con la ventana cerrada y entra la luz del sol. Esa habitación se calienta mucho porque el aire caliente se va calentando, no puede escapar hacia afuera. Entonces esa pieza es calurosa, ¿no es cierto? Bueno. Fernando, una pregunta. Usted quiso tocar este tema puntualmente porque le preocupa, ¿no es cierto? Me preocupa mucho. Pero ¿cuál es el pronóstico que hace a futuro? ¿Será que en verdad se va a generar una guerra desatada de agua o...? Bueno, yo creo que es bastante probable que se produzcan conflictos militares por el agua. Si nosotros tuviéramos el día de mañana un conflicto por campos de hielo, va a ser por el agua, porque los hielos es agua, ¿no es cierto? Es por el agua que hay ahí. La agua dulce. Agua dulce. Si el tema no es que no haya agua en el planeta, hay muchísima agua. Bastaría, yo estaba haciendo algunas veces de ocioso cuando voy a la playa, las veces que voy de vacaciones, como yo no bajo a la playa me pongo a hacer cálculos matemáticos de las cosas más ridículas. Y si ustedes, decía yo, si uno toma un cubo de agua de 1 kilómetro de lado, 1 kilómetro del otro lado y 1 kilómetro de profundidad, o sea, 1 kilómetro cúbico de agua del mar, lo agarrar así, ahí tienes agua. ¿Sabes tú cuánta agua hay en 1 kilómetro cúbico? No. Un kilómetro cúbico son mil millones de metros cúbicos. 1.000 millones de metros cúbicos. ¿Cuánto es un metro cúbico? 1.000 litros. Entonces, 1.000 millones multiplicado por 1.000 es 1 billón de litros. O sea, y esto es en 1 kilómetro cúbico del mar, que es inmenso. Entonces, agua hay. El problema es el agua potable, el agua dulce. Para tomar. Cuya fuente básica del agua dulce es la lluvia.
La lluvia es la que llena o mantiene los lagos, las lagunas, la que crea las precipitaciones nevosas en las cordilleras, que a su vez alimentan los ríos, que a su vez alimentan las plantas de agua. Bueno, sin lluvia no tenemos un mecanismo natural de conversión del agua salada en agua dulce. Y tenemos que usar tecnologías que son bastante costosas y muy locales. La cantidad de agua que produce una lluvia es infinitamente superior a lo que puede producir una planta desalinizadora, obviamente. Son dimensiones de un calado de varios órdenes de magnitud superior. Entonces, bueno, el cuento que estaba contando es que ya se hablaba hace muchos años de que el país estaba desecando, naturalmente con la habitual negligencia de nuestro país, esta actitud de poto de plomo que llamo yo, que tenemos para todo. No se hacía gran cosa, de repente un plan piloto, que significa que a lo mejor en unos pocos kilómetros se plantaban algunas hierbas que eran buenas para parar el desierto, pero no se hacía nada en la escala del problema. Las soluciones para un problema tienen que estar en la escala del problema. Uno no puede apagar un incendio tirando un vaso whiskero de agua, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el desierto. Usted no controla un desierto haciendo un plan piloto que además a los 2-3 años se acababa el plan piloto y se acababa todo. Yo me acuerdo que en algún periodo de los años 60 se instalaron en el norte chico unas redes captadoras de agua, que son una tecnología muy simple, son unas redes con un tejido, digamos, de plástico, no sé qué plástico usarían entonces, con una malla de plástico bastante densa, y entonces la idea es que ahí va condensando el agua en la Camanchaca en la mañana, de las neblinas típicas del norte chico, y esa agua escurre, y de alguna forma la hacían escurrir hacia un contenedor, y podían juntar bastante agua y resolver un montón de problemas a nivel local. Bueno, apenas se entregó esa iniciativa, la universidad que la montó, se la entregó a los particulares, se fue todo a la diabla. Porque no mantuvieron, porque no hay una cultura de mantener, porque la gente incluso empieza a robar cosas, todo se fue a la cresta, esa es la palabra que corresponde, el programa se derrumbó. Entonces, obviamente que no se ha parado el problema del desierto, ahora se ha acelerado. Uno no puede saberlo porque son historias individuales que no llegan a la prensa, que no tienen el peso que tiene ahora lo mediático en las grandes ciudades, pero la cantidad de pequeños agricultores que lograban tener una vida, lo que se llama la agricultura de secano en el norte chico, se acabó, se está acabando, porque esa gente no tiene ese mínimo de agua que antes tenían para mantener a sus animales de corral y su pequeña agricultura de corral, de parcelita. Y entonces esa gente todavía subsiste a base de camiones aljibe que ya se han convertido en parte del paisaje. Pero el aljibe no les sirve para regar en su pequeño campo, les sirve para mantenerse ellos con vida y quizás darle agua a un par de animales. Entonces ese modo de vida está desapareciendo. Las formas de agricultura que hay en el norte chico, si no cuentan con agua en la cordillera, también van a desaparecer. En el zona centro del país, en un proceso que va a tomar tiempo, van a ir desapareciendo formas o producciones agrícolas que ahora nos parecen como eternas, naturales. ¿Cuál? Porque no va a haber agua. Bueno, los cultivos de trigo, la cebada, de todas estas cosas que de gran extensión, que requieren. La ganadería en el sur también va a empezar a tener problemas a medida que la ganadería en el sur depende absolutamente de las lluvias. Las lluvias es las que mantienen las praderas. El pasto es impresionante. Hay un terreno pelado, llueve y al otro día ya empieza uno a ver los brotes. De eso viven los animales, de eso vive la agricultura y la ganadería. Uno no puede ir con una manguera a regar miles, kilómetros y kilómetros cuadrados para alimentar el pasto que va a alimentar a las vacas. Entonces viven de eso. Tú no puedes mantener praderas para alimentar ganadería con sistemas de regadío tampoco. Porque el regadío es para una cosa localizada, para echar agua en un determinado espacio. Las praderas requieren mucho espacio. Los animales se mueven y comen pasto en grandes espacios. Lluvia. Sin lluvia, la ganadería no va a poder subsistir. Se va a tener que trasladar hacia donde haya lluvia. Lo mismo con la cultura vitivinícola, es decir, un montón de cultivos y producciones que ahora nos parecen de toda la vida, eternas, que se van a repetir para siempre, van a cambiar porque no hay agua. Vamos a tener que en el país desarrollar un plan nacional de agua que no sea meramente el tema político de que no hayan propietarios de las aguas o los derechos de agua, esa es la parte política. No, yo me refiero a conservar el agua. Si agua cae todavía,
Sí. Pero mira todo lo que Fernando, está cayendo, lo que ha caído hoy eso día le y iba a ayer. comentar. Pero ¿cuánta de esa agua se queda? Ya, pero es que ¿cuál sería ahí la solución? ¿Los embalses? Porque, por ejemplo, ya, pero las calles están inundadas completamente. Bueno, hasta ese tema tú lo puedes resolver. Por ejemplo, esta agua que está en las calles viene de las laderas de la cordillera para arriba, de las zonas altas de Santiago. Sí. Ahí se pueden hacer, como se han hecho en muchos países, zonas donde el agua se va hacia el fondo. O sea, como quien dice, como pozos. Perfecto. Terrenos que están preparados para que el agua que pasa por ahí, gran parte de ella se vaya a las zonas profundas y va alimentando por miles de canales invisibles para nosotros las napas subterráneas. En vez de eso, el agua viene, genera problemas en la ciudad y luego termina en el mar de nuevo. Sí. Es una estupidez. Mira todo el agua que trae el Mapocho. Usted. Me acuerdo que antes de estas lluvias, a mí me paso por ahí cuando voy al canal, el río Mapocho era una especie de hilito de agua que uno puede pasar caminando por ahí. Era una broma. Ahora es un río grande, Sí. macizo. Pero ¿cuánto va a durar eso? Un día. Y esa agua se fue. Y Ya esa se agua fue. del Mapocho tampoco se podría Se va. haber usado. Se podría, si hubiera manera de contenerla. De contenerla. No digo que se pueda contener toda, pero se podría contener un enorme volumen de agua. Si uno, mira, vuelvo a repetir, esto es un tema de matemática. Con unos kilómetros cúbicos que tú juntas de agua, tú tienes mucha agua. Unos pocos kilómetros cúbicos. Cuando llueve 1 milímetro, significa que en un metro cuadrado hay 1000 milímetros, multiplicado por 1000 milímetros, 1 millón. Multiplicado por 1 es 1 millón de milímetros cúbicos. ¿Cuántos decímetros cúbicos es eso? 1 decímetro cúbico. Tiene 1 millón de milímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico es 1 litro. O sea, cuando dicen llovieron 3 milímetros, significa que en cada metro cuadrado cayeron 3 litros de agua. Claro. Bueno, No es menor. eso significa que si estas lluvias que han habido en estos días juntan 100 milímetros, significa que por cada metro cuadrado eran 100 litros de agua. Es decir, la mitad de estos bidones de 200 litros que conocemos que son grandes. Mira la cantidad de agua en 1 metro cuadrado. Entonces hay que tener maneras de recolectar el agua. Tenemos que tener grandes cisternas, tenemos que tener muchos más embalses. Santiago vive de un solo gran embalse que es el yeso. Sí. Uno. Y para la cantidad de gente que somos. Necesitamos más embalses tipo La Paloma, tipo Cogotí, el que hay en el norte, no me acuerdo el nombre. Necesitamos más tranques, como el que hay en Valparaíso, que es el lago Peñuela, pero que es un lago natural. Necesitamos más, porque Valparaíso no tiene el sistema. Para el incendio se vio. En el incendio se vio la falta como de... Bueno, siempre Valparaíso tuvo muchos problemas de agua. Yo me acuerdo que cabros chicos que todavía en los cerros era muy normal la presencia del que vendía agua, que iba con un burro, porque el agua que salía por la llave era muy mala. Entonces venía un tipo con unas cuestiones. ¡Uy! Y Chica. nada, eso fue un estornudo, no una tos. Y bueno, siempre he tenido problemas de agua y todavía no se resuelve bien. Fernando, Entonces necesitamos tomar acción en gran escala, pero estos son problemas de gran escala. otra duda. ¿El ciudadano común y corriente tiene alguna posibilidad de aportar más que, por ejemplo, no dejando correr el agua y Bueno, todo por eso? supuesto que eso sirve mucho. Por ejemplo, cuando una persona se está lavando las manos y mientras se echa el jabón en las manos el agua está corriendo, es una estupidez. ¿Qué cuesta mojarse las manos, cierras la llave, te jabonas con toda calma, sin esa ansiedad de ver que se está perdiendo agua y después abres la llave? Cosas simples. La ducha no tiene por qué durar 20 minutos. Yo, para ahorrar agua en la ducha, me doy una ducha fría, incluso en esta época helada, porque eso significa que aguanto 2 minutos, alcanzo a jabonarme, a enjuagarme y se acabó. Yo sé que con agua caliente uno se va quedando más rápido, Sí. se están gastando litros y litros y litros. Hay muchas formas. Uno no tiene tampoco que estar gastando tanta agua en lavar el auto, es una soberana estupidez. Si uno quiere tener el auto limpio, puede hacerlo con un trapo húmedo. No tienes para qué tener una manguera corriendo. Hay muchas formas. Una persona razonable puede ahorrar el 90% del agua. Y sin dejar de tomar agua, de bañarse y todos los usos habido por haber del agua. Pero para eso hay que tener una disciplina que no existe porque no había ninguna campaña de ese volumen, de esa intensidad y de esa duración que vaya generando los hábitos. Vamos a otra pausa y volvemos.